Buena jornada, ya sea mañana, tarde o noche, para quienes puedan atender esta presentación. En primer lugar, agradecer a los organizadores del Congreso Internacional Latina de Comunicación Social por darnos la oportunidad a los autores firmantes del trabajo, Carlos de las Heras Pedrosa, Francisco Javier Paniagua Rojano y yo, Dolores Rando Cueto, de mostrar de manera resumida en qué ha consistido nuestra investigación. A su vez, como no, felicitar a las personas que han trabajado en esta edición del Congreso, la 15ª ya, por cómo se está desarrollando. Nuestras sinceras felicitaciones. Dicho esto, el trabajo que les presento lleva por título Análisis sobre desinformación política en los discursos de líderes del gobierno español a través vía X, la red social que en la fecha en que tuvo lugar el estudio se conocía como Twitter. Voy a tratar de presentarles a través de una serie de diapositivas un resumen de cada uno de los apartados en los que se divide nuestra ponencia, los que aparecen en imagen, obviando, claro está, el apartado de referencias bibliográficas que lo pueden consultar en el trabajo completo que se difundirá. En el apartado de introducción describimos de manera científica cómo las redes sociales se han convertido con el paso del tiempo en canales óptimos para la difusión de noticias falsas, incompletas o sesgadas. En el caso de los líderes políticos y partidos políticos se ha demostrado cómo estos agentes utilizan de manera intencionada dichos canales de comunicación para verter contenido que no se ajusta a la verdad, llámese contenido falso, contaminación informativa, manipulación mediática, fake news, desinformación propiamente dicha, información errónea, entre otros términos que en la literatura científica encontramos bajo el gran paraguas de desinformación. En nuestra búsqueda de registros científicos, acudimos al repositorio Web of Science, donde contabilizamos hasta diciembre de 2022 3.385 artículos. Entre los años 2017 y 2021 se produce un notable incremento de los trabajos publicados sobre esta temática, con un ligero descenso en 2022 que va en paralelo al número de citas. Estos artículos cuentan con una media de cerca de 14 citas por artículos y tienen un índice H de 91, por lo que, bueno, el interés científico queda patente. La red social X se erige como uno de los canales que más favorece la propagación de desinformación política. En esta diapositiva aparecen algunos de los motivos que en la literatura científica se corroboran estas ideas. Hay autores que alertan del peligro de manipulación de la sociedad por la influencia que representantes políticos tienen en la esfera pública, a quienes no se les cuestiona el origen o veracidad de su discurso en la mayoría de las ocasiones. En teoría, se presume que las redes sociales como X, que permiten la pluralidad del discurso, son sinónimo de libertad. Pero en los últimos años esto se ha puesto en tela de juicio, pues se propagan de manera rápida y fácil informaciones falsas que atentan contra las democracias. Nuestro trabajo se centrará en el ámbito español. Es por ello por lo que el objetivo principal del estudio es el que se puede leer en pantalla, analizar principales estrategias de desinformación utilizadas por representantes del Estado español en su interacción con la sociedad a través de la red social. Además, como objetivos secundarios, destacamos analizar el tratamiento que en la literatura científica se ha dado a lo largo del tiempo a cuestiones relacionadas con la desinformación política, evolución y tendencias de producción, y ofrecer estrategias para hacer frente a mensajes difundidos en medios de comunicación que enturbien la verdad sobre principales asuntos del escenario político nacional. En lo que a metodología se refiere, realizamos una revisión sistemática sobre desinformación política y la red social X, en el caso de España. Al mismo tiempo, hacemos uso de la herramienta Fanpage Karma con el objeto de conocer en detalle la actividad de los líderes políticos en España en eventos de relevancia
para la sociedad española. Realizamos un análisis de contenido de los mensajes en X de 6 representantes políticos en España, el presidente del gobierno y portavoces de los partidos con mayor representación en el Congreso de los Diputados en el momento en el que se producen los acontecimientos a los que me he referido de especial envergadura para este país. En esta tabla se representa un resumen de los agentes de la esfera política que participan en el estudio, así como los acontecimientos a los que hacía referencia. La ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, que se conoce como Ley Trans, desde la difusión de su anteproyecto en junio de 2021 hasta la aprobación de la normativa en diciembre de 2022. Por otra parte, cruce masivo de inmigrantes por la valla fronteriza de Melilla, en marzo de 2022, en el que cientos de inmigrantes saltaron la valla de seguridad que separa la ciudad española de Marruecos. El regreso del rey emérito Juan Carlos I a España tras su abdicación en 2014 y expatriación a Emiratos Árabes Unidos en agosto de 2020 al ser imputado por escándalos de corrupción. Hablamos de mayo de 2022 y la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, en Madrid, desde su anuncio oficial, eso se produce en octubre de 2021, hasta la celebración de esta cumbre los días 28 y 30 de junio de 2022, con representación de los estados de la Alianza Atlántica, países socios y demás invitados. Hasta el año 2022, del total de los más de 3.000 artículos seleccionados, 76 hacen referencia a España y a Twitter, hoy X, la mayoría de ellos publicados en los años 2020, 2021 y 2022. De estos, los trabajos con mayor número de citas destacan el factor emocional utilizado en un gran número de mensajes. Los autores más influyentes resaltan la frecuencia de información engañosa, a menudo relacionada con aspectos socialmente sensibles, como los que se han seleccionado para el estudio, son transmitidos por las principales figuras de la escena política, llevando a cabo campañas de comunicación con la intención de manipular la opinión, erosionando en consecuencia los modelos democráticos y radicalizando el discurso político. Estas son algunas de las cuestiones que se han puesto en evidencia en la bibliografía analizada. En pantalla vemos, bueno, que para los 6 representantes políticos se obtuvieron a partir de Fanpage Karma datos globales que comparan la actividad de sus cuentas en X. Ello proporciona información sobre su influencia, así como de su participación e interacción en la comunidad virtual. Aparece un resumen de métricas ordenadas según el número de seguidores a 31 de diciembre de 2022, pues desde el 1.733.622 seguidores de Pedro Sánchez como presidente del gobierno hasta los 15.680 de Héctor Gómez del PSOE. Se muestran índices como el crecimiento de seguidores y la interacción de publicaciones. Destaca la cuenta de Cuca Gamarra, del Partido Popular, tanto por el aumento del porcentaje de seguidores como por los índices de interacción de su cuenta, seguida de Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, a pesar de que es la cuenta de Pablo Echenique, de Unidas Podemos, la que refleja un mayor número de publicaciones al día, 9. Estos índices sitúan a la cuenta de la representante del Partido Popular como la de mayor rendimiento en el periodo de estudio en comparación con el resto de cuentas según los indicadores que la miden. Estos son seguidores, crecimiento de seguidores, interacción de publicaciones y publicaciones al día. Los mensajes verten una información sobre la interacción de estos agentes políticos que no son destacables, excepto en el caso de Pedro Sánchez con un 41,2% de actividad. El resto no supera el 25%. En nuestro análisis temático, análisis de los 4 acontecimientos que se estudian, dividimos las fichas en 3 grandes apartados. La descripción del contenido, que es un análisis cuantitativo de los mensajes que encontramos, qué estrategia de comunicación detectamos que sobresale en cada mensaje y el tono empleado en los tweets.
puede ser aséptico, crítico, reivindicativo, acusatorio, sarcástico y de reconocimiento o agradecimiento. Aspectos a destacar, bueno, pues en el caso del representante del partido Vox, de extrema derecha, es habitual que habrá un hilo de conversación en el que expone un monólogo en forma de cadena de mensajes. Llama la atención también la ausencia de mensajes asépticos, así como la significativa diferencia entre el número de mensajes y las reacciones a los mismos por parte de los representantes políticos de los partidos que representan posturas ideológicas más radicales, Vox y Unidas Podemos. Sobre el evento referido al regreso del emérito rey Juan Carlos I a España, solo se encuentran mensajes de Pablo Echenique, los cuales, al igual que ocurre con el resto de sus publicaciones, provocan gran polémica entre las respuestas a los tweets emitidos. Esos son los 4 eventos. Dado que la ley trans es el tema que genera más mensajes en X, se extraen en nubes de palabras también los términos más repetidos por los representantes políticos. Así, esta es la nube de palabras de Pedro Sánchez. También se pueden ver un ejemplo de uno de los mensajes que genera en sus cuentas. De Cuca Gamarra, y en el ejemplo de tweet que aparece en pantalla, esta representante denuncia que otros partidos, PSOE y Podemos, impiden a la sociedad opinar, por ejemplo. Igualmente en nube de palabras de Iván Espinosa de los Monteros y de Pablo Echenique. Bueno, como se refleja en estas nubes de palabras, frente a términos relacionados con la continuidad y la confianza en las acciones desarrolladas por el gobierno de Pedro Sánchez, así como los que aluden a derechos humanos, la igualdad y el equilibrio y el feminismo como equipo de Pablo Echenique, sobresalen los de Iván Espinosa de los Monteros, quien subraya conceptos sobre derogación de la ley o situación de incertidumbre, y a estos términos se suma Cuca Gamarra, que alude a conceptos jurídicos acusando al gobierno de opacidad y a la urgencia de establecer diálogo para informar a los ciudadanos de forma transparente. Destaca la existencia de un desequilibrio en la participación entre representantes políticos de distintos partidos. Así sobresale la falta de participación de algunos representantes políticos, como los portavoces del PSOE, frente a otros que dominan este espacio, como los líderes de partidos políticos que adoptan posiciones más extremas, instando a la sociedad a posicionarse sobre una temática en cuestión. El carácter informativo y el tono aséptico escasean, es el tono exaltado, la alusión a lo emocional y el tono intimidatorio, incluso sarcástico, lo que predomina, poniendo argumentos absolutos. Las reacciones a estos comentarios siguen el mismo tono o son más acentuadas, si cabe, llegando incluso a la falta de respeto. Prevalece la arenga política y reivindicativa, dejando poco espacio para un tono cordial que tienda a acercar posturas. Incluso cuando se ofrece un tono aséptico, como han sido calificadas la mayoría de mensajes sobre la cumbre de la OTAN de Pedro Sánchez, estos no dejan de ser valorativos del buen hacer gubernamental, criticado por otros protagonistas de la escena política. Y por lo que a conclusiones se refiere, hemos destacado algunas en esta presentación. Una de las principales conclusiones del estudio es la existencia de una notoria desinformación en el panorama político español en lo que a comunicación en X se refiere, provocada en parte por el desorden informativo que producen los mensajes contradictorios y opuestos entre líderes políticos. Aunque la participación de los representantes objeto de estudio no es destacable en los eventos seleccionados, con excepción de Pablo Echenique, cuya actividad diaria en X es bastante diferente al resto, sí lo son las reacciones que suscitan sus mensajes. La desinformación se produce por las posturas enfrentadas de los agentes políticos que no ofrecen a los ciudadanos una lectura precisa de los hechos sin medias verdades cerradas. Es notable la cantidad de ataques verbales en X, lo que fomenta una mayor inseguridad entre los ciudadanos que tienen que superar los obstáculos dialécticos impuestos por sus representantes políticos. Además, el discurso unidireccional, sin apenas interacción entre los representantes políticos y quienes responden a sus palabras,
les aleja aún más de la esfera pública, dando la impresión de que su mensaje es absoluto y no merece más interpretaciones. Esto aumenta aún más la desinformación, ya que los líderes políticos constituyen un caldo de cultivo para nuevos argumentos y contraargumentos del público, la mayoría de las veces carentes de rigor y llenos de lenguaje ofensivo. Y la alfabetización mediática se presenta como instrumento contra la desinformación vertida en canales como X para que la sociedad sea capaz de discernir el mensaje más cercano a la verdad e identificar la intencionalidad que lo envuelve. Se trata de buscar la esencia del mensaje separándolo de aquella ideología disfrazada de certeza absoluta. Bien, pues de esta forma nos despedimos agradeciendo su atención y felicitando de nuevo a los organizadores por la buena marcha del Congreso.